Bienvenidos una vez más al canal de la física. Este problema es muy curioso. Dice así: una partícula se mueve de manera que su velocidad en un instante dado es v igual 2i menos j más k metros por segundo. He representado esa velocidad en rojo. Tenemos una componente en el eje x que vale 2 metros por segundo, la otra componente en el eje y menos 1 metro por segundo y en el eje z una componente que vale 1 metro por segundo. Entonces, esta es la velocidad y esta es su proyección en el plano, x, y. Ahora bien, luego prosigue, y la aceleración vale 2i menos 7j. Entonces, con otra escala, evidentemente, porque son magnitudes diferentes, he representado la aceleración en verde, que aparece solamente, tiene componentes en el plano xy. Una componente que vale 2 metros por segundo cuadrado y una componente que vale menos 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver lo que nos pide. Dice, ¿qué valores toman en dicho instante las aceleraciones tangencial y normal? Y el radio de curvatura. Vamos a la resolución. La aceleración, que vamos a escribir simplemente A, puede considerarse que es la suma de dos componentes. Una que es la aceleración tangencial, que va a estar en la misma dirección que la velocidad, y otra componente que es la aceleración normal, que como la palabra lo dice, será normal a la velocidad. Vamos a dibujar más o menos esas dos componentes de la aceleración. Aquí tenemos la componente aceleración tangencial, simplemente es la proyección de la aceleración hacia donde se encuentra la dirección del vector velocidad. No olvidemos una cosa, que este vector está en el espacio, entonces es a veces un poco difícil comprender estos dibujos. Y otra cosa, para resolver este problema ni siquiera hace falta esta representación gráfica. Yo lo hice para intentar que se entienda un poquito mejor. Luego, este vector es el vector aceleración normal, que como vemos es perpendicular al vector velocidad. Bien, aquí vemos que entre la aceleración y el vector velocidad existe un ángulo que le vamos a llamar este ángulo alfa. Al mismo tiempo, este ángulo también será el que forma la aceleración con la aceleración tangencial, que es su componente en la dirección de la velocidad. Entonces, podemos plantear lo siguiente. Como aquí tenemos un ángulo recto y la aceleración tangencial sería el cateto contiguo o adyacente y la aceleración a la hipotenusa, podemos plantear lo siguiente. El coseno de alfa será el cociente entre el módulo de la aceleración tangencial y la aceleración A. Por lo tanto, nos va a quedar que la aceleración tangencial tendrá un módulo que será igual al módulo de la aceleración por el coseno del ángulo alfa. Por otro lado, la definición de vector aceleración tangencial implica que tendríamos que hacer la derivada del módulo de la velocidad, que será una función del tiempo, con respecto al tiempo, y luego multiplicarlo por un vector unitario que tiene que tener el mismo sentido que la aceleración tangencial. O sea que para obtener ese vector unitario en el mismo sentido que la aceleración tangencial, podemos dividir, ya que lo tenemos, el vector velocidad entre el módulo del vector velocidad. Ahora bien, nosotros no tenemos la función velocidad en función del tiempo. Entonces esto así no lo podemos calcular. Lo único que tenemos nosotros es el valor de una velocidad y el valor de la aceleración total. Ahora bien, ¿esto qué representaría? Esto representaría el módulo de la aceleración tangencial. Esto sería el módulo. De manera que nosotros podríamos escribir módulo de aceleración tangencial por el vector v sobre v, así obtenemos nosotros el vector unitario que nos indica el sentido de la aceleración tangencial, que tiene que ser el mismo que el del vector velocidad. Ahora bien, el módulo de la aceleración tangencial lo tenemos ahí arriba. Por lo tanto, podemos escribir que la aceleración tangencial vector será igual a módulo
de la aceleración por el coseno del ángulo alfa por el vector velocidad dividido el módulo del vector velocidad. Ahora vamos a quedarnos con esto y vamos a borrar un poquito ahí arriba. Como vemos, no tenemos el ángulo alfa, por lo tanto no tenemos el coseno de alfa. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Tenemos dos vectores, el vector velocidad y tenemos el vector aceleración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos realizar el producto escalar. Por ejemplo, podemos escribirlo así. V, producto escalar la aceleración, y sabemos que eso será igual al módulo de V por el módulo de la aceleración por el coseno del ángulo alfa. Entonces, directamente de esta forma podríamos calcular el coseno del ángulo alfa. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este producto escalar? Es muy sencillo. Simplemente vamos a colocar entre paréntesis las componentes de este vector, que son 2, menos 1 y 1. Las colocamos de esta manera. 2, menos 1 y 1 multiplicado por A, que tiene 2, menos 7 y 0. Y todo esto será igual al módulo de V por al módulo de la aceleración por el coseno del ángulo alfa. Entonces, ¿cómo procedemos ahora? Bueno, ahora tenemos que hacer 2 por 2 y luego sumar menos 1 por menos 7 y luego sumar 1 por 0. Entonces nos queda 2 por 2 es 4. Menos por menos más 7 y 1 por 0, 0. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da 11, que va a ser igual al módulo de la velocidad por el módulo de la aceleración por el coseno del ángulo alfa. ¿Y ahora qué podemos hacer? Despejar el coseno del ángulo alfa. Entonces nos quedará módulo de la velocidad. Perdón, nos quedará 11 de este lado, en el primer miembro 11, dividido el módulo de la velocidad dividido la aceleración, esto es el coseno del ángulo alfa. Y esto ahora lo vamos a sustituir ahí arriba. Al sustituir coseno de alfa nos queda 11 dividido v por a. ¿Por qué puse v al cuadrado? Porque ya tenía el módulo de v. El módulo de v por el módulo de v me da módulo de v al cuadrado. Ahora podemos simplificar la aceleración y vamos a calcular el módulo de la velocidad. Para calcular el módulo de la velocidad, como tenemos las componentes de esta, simplemente será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 6. Por lo tanto, como aquí tenemos v al cuadrado, vamos a poner que el módulo de la velocidad al cuadrado será esto al cuadrado. O sea que eso me da 6. Y vamos a hacer la sustitución. Borramos v cuadrado y vamos a poner 6. Entonces ahora, para obtener el vector aceleración tangencial, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 11 sextos por el vector velocidad, que es 2i menos j más k. Y ya tenemos nuestro vector aceleración tangencial. Vamos a poner ahora la unidad correspondiente en el sistema internacional, que será metro por segundo al cuadrado, aunque hay algunos profesores que lo anotan así, metro por segundo a la menos 2, que es exactamente lo mismo. ¿Cómo obtenemos la aceleración normal? Pues muy sencillo, tenemos la aceleración y la aceleración tangencial, podemos despejar la aceleración normal, que nos quedará a menos la aceleración tangencial. Vamos a escribirlo por aquí. Aceleración normal será igual a la aceleración a, que vale 2i menos 7j, menos la aceleración tangencial, que es lo que tenemos ahí arriba. Entonces, esto nos quedará, vamos a hacerlo directamente, nos quedará menos 22 sextos, menos por menos sería más 11 sextos, esto es i, esto es j, menos 11
sextos por K. Ponemos denominador común 6 y sacamos menos un sexto de factor común y llegamos al resultado. Ahora bien, ahora nos pide el radio de curvatura, porque toda trayectoria tendrá un radio de curvatura. Incluso aunque si fuera recta, ese radio de curvatura sería infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. La aceleración normal, el módulo de la aceleración normal, nosotros la podemos calcular como el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio, que aquí lo designan con la letra ρ normalmente. ¿Vale? Aceleración normal, velocidad tangencial al cuadrado sobre ρ. Entonces de aquí podemos despejar el radio, que simplemente será el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado dividido el módulo de la aceleración normal. Entonces tenemos que hallar el módulo de la aceleración normal. Y para eso lo único que tenemos que hacer es raíz cuadrada de menos 10 sextos al cuadrado menos 31 sextos, perdón, más menos 31 sextos al cuadrado más menos 11 sextos al cuadrado. Entonces esto nos dará esa cuentita, 5,73 metros por segundo al cuadrado. Entonces el radio será el módulo de la velocidad al cuadrado, que sabíamos que era 6, dividido esto, nos da 1,05 metros, redondeando correctamente. Listo.